Global warming really has become a new religion because you can't discuss it. It's not proper. So the American Physical Society, which I was a member, said the evidence is incontrovertible that global warming exists. Now think about that. This is a physical society. And they say you cannot discuss global warming because we believe it's happening. It's like the Catholic Church. There are lots of incontrovertible truth in the Catholic Church, I'm sure. And here there's an incontrovertible truth in a physical society. Global warming really has become a new religion. Temperaturas variables al encontrar este libro expuesto en la biblioteca entre los recién adquiridos. Primero, al leer en la portada "Ecologista escéptico con el cambio climático". Inmediatamente después, al leer ya en la primera página, no cabe ninguna duda de que esta humanidad ha sido la causante de un importante aumento en los niveles de dióxido de carbono durante los últimos siglos, contribuyendo así al calentamiento global. Y un poco más adelante, el calentamiento global es real y está causado por el hombre. El impacto que dejará sobre los seres humanos y el medio ambiente será grave hacia finales de este siglo. Estas aseveraciones, junto con la frase ingenua en el mejor de los casos, me pareció evidente que a Gore le preocupaba realmente el futuro del planeta, me hacen plantearme una serie de cuestiones. Sobre todo a partir de ese no cabe ninguna duda inicial, ya que uno puede emplear 10 minutos en Internet y comprobar que caben muchísimas dudas. El otro día, sin necesidad de buscarlo, encontré esta ponencia de nada menos que un premio Nobel que plantea muchas dudas, y aún más allá de la duda, muchas certezas, que contradicen esa noción cuasi religiosa de que no cabe ninguna duda, de que el calentamiento global antropocéntrico, es decir, el calentamiento global causado por las emisiones humanas de CO2, es real e innegable, y esa falacia demostrable de que existe un consenso científico que lo afirma. Pues este caballero y premio Nobel no es el único, obviamente, y como digo, bastan unos minutos de búsqueda para comprobar que este supuesto consenso es falso, y existen multitud de científicos del más alto nivel que nos pueden explicar cómo desde hace un tiempo estamos en un proceso de enfriamiento global, cómo las previsiones alarmistas sobre el cambio climático están basadas en modelos informáticos diseñados a medida para obtener los resultados deseados, cómo no se incluyen en estos modelos las fluctuaciones solares como un factor que afecta al clima de este planeta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando digo que bastan unos minutos de búsqueda, deben ser unos minutos de búsqueda libre, no sometida al pensamiento dogmático, y tratando de evitar, o cuando menos siendo muy conscientes de nuestro propio sesgo de confirmación. En cuanto al autor de este libro, ha dedicado 50 páginas solo a la bibliografía. 50 páginas de referencias de material que él ha consultado y estudiado, presuntamente, para la elaboración de este libro. Durante esas largas horas de trabajo e investigación, y teniendo en cuenta que él se declara escéptico con muchos de los aspectos y estrategias con que se aborda este asunto, nunca ha llegado a encontrar un solo autor, científico o investigador digno de crédito que le convenza lo suficiente como para al menos no afirmar tan rotundamente "no cabe ninguna duda". ¿No ha podido encontrar el autor, en sus largos años de estudio riguroso y académico, lo que nosotros podemos encontrar en unos minutos? De hecho, nada más comenzar a leer el libro y ver hasta qué punto va desarticulando uno por uno todos los puntos, todas las exageraciones y datos sin fundamento del supuesto cambio climático,
Uno podría llegar a pensar que en su foro interno el señor Lomborg sí se plantea la posibilidad de que nada de esto sea real en la medida en que nos lo quieren vender, y que podría estar utilizando una estrategia para aportar estos datos sin ser totalmente descalificado y despedazado en los medios de comunicación y ante la opinión pública. Pero no creo que ese sea el caso realmente. No me da esa impresión al leerlo, y no creo que alguien que fuese consciente de la gran farsa que implica el cambio climático lo defendería como cierto en sus publicaciones. Además de que podemos estar seguros de que, a pesar de su posicionamiento relativamente moderado, ha sido igualmente tirado a los pies de los caballos. Lo que tenemos aquí entonces es algo mucho más importante y más siniestro, por así decir, que afecta más a los estudiosos y academicistas como el señor Lomborg, y relacionado con la palabra de moda. Simplemente hay áreas que no se tocan, fronteras invisibles e inconscientes que no se traspasan, y como decía antes, verdaderos dogmas sin fundamento que desafortunadamente no se cuestionan. Sea como sea, el libro es igualmente una buena fuente de datos contrastados y ampliamente referenciados, que contradicen con solvencia la mayor parte de falsas nociones consideradas incuestionables por una opinión pública altamente manipulada, empezando por su introducción dedicada al animal fetiche y mascota de los alarmistas climáticos, el oso polar. Buenas. Antes de continuar con el vídeo, tengo que lanzar un sincero agradecimiento, pues en las últimas semanas he tenido mis 3 primeros mecenas a través de Liberapay. De verdad, muchas gracias por vuestra aportación. Y más allá de un apoyo monetario muy necesario, el hecho de saber que hay personas ahí al otro lado que valoran mi labor lo suficiente como para tomarse la molestia de acceder a la página y mostrarme su respaldo de esta manera sin ninguna obligación es realmente emocionante. De nuevo, muchas gracias. En el aspecto económico, por supuesto, vuestra ayuda es ampliamente apreciada, pues la verdad es que por el momento opero desde una situación bastante precaria. Sin entrar en excesivos detalles, puedo decir que no tengo un lugar propio donde grabar estos vídeos y tengo que aprovechar las ventanas de oportunidad en las que puedo disponer de algún espacio, lo cual es obviamente bastante limitante. O no dispongo tampoco de una conexión a internet, con lo que tengo que funcionar desde redes públicas. Por eso pensad que una pequeña aportación vuestra puede crear una gran diferencia. Con una mínima base podría funcionar de forma mucho más eficiente. Podría crear más tipos de contenidos, como emisiones en directo, conexiones por Skype, entrevistas. Y sobre todo, crear los contenidos con mayor agilidad, pues hay muchos temas que quiero tratar que se van acumulando. También quiero decir que, por supuesto, YouTube no me permite monetizar el canal, y de todas formas tampoco creo que fuese una buena idea. Por eso, si alguna vez veis algún anuncio o publicidad en alguno de los vídeos, tiene que ser porque he utilizado alguna canción o fragmento de alguna canción, y a veces los propietarios de los derechos son los que monetizan esos vídeos colocando sus anuncios. También decir que las aportaciones a través de PayPal son anónimas, con lo que no puedo agradeceros personalmente. Pero si queréis comunicaros conmigo para cualquier tema, sabéis que podéis escribir a truthivan@gmail.com. Y además os puedo incluir en la lista de contactos para enviaros un aviso cuando haya nuevas publicaciones, y podéis compartirlo también con vuestros contactos que puedan estar interesados, pues creo que es fundamental que tratemos de llevar estas informaciones más allá de nuestro círculo habitual. Bueno, nada más que retiraros mi agradecimiento y seguimos con el vídeo. En 2006, la revista Time publicó un informe especial sobre el calentamiento global, en cuya portada se leía una frase repetida y aterradora: debemos estar asustados, muy asustados. En la revista se nos decía que el clima se ha vuelto loco y nos afecta tanto a nivel global, desbaratando la biosfera, como a nivel individual, con efectos sobre la salud como las insolaciones, el asma y diversas enfermedades infecciosas. La impactante imagen de la portada retrataba a un solitario oso polar flotando sobre un pedazo de hielo a la deriva y buscando en vano el siguiente pedazo de hielo al que saltar. Time quiso explicarnos que, debido al calentamiento global, los osos están empezando a aparecer ahogados y tarde o temprano terminarán por extinguirse. Los osos polares son animales maravillosos desplazándose sobre el hielo, apoyados en sus patas peludas. En Groenlandia, una parte de mi país natal, Dinamarca, son un símbolo de orgullo. La desaparición de estos animales sería una auténtica tragedia, pero la verdadera historia de los osos polares resulta muy instructiva. En muchos aspectos, esta historia enmascara el verdadero problema
que nos encontramos cuando hablamos de cambio climático. Si nos fijamos detenidamente en los datos que la sostienen, la retórica se derrumba. Al Gore nos muestra una visión similar a la de Time y nos dice que un reciente estudio científico demuestra que por primera vez el número de osos polares que aparecen ahogados es preocupante. La Asociación para la Defensa de la Naturaleza, World Wildlife Fund, nos advierte que hacia el año 2012 los osos polares podrían dejar de reproducirse, lo que les llevaría sin remedio a una extinción inevitable en tan solo una década. Con la concisa frase, los osos polares están condenados a pasar a la historia, a ser algo que nuestros nietos solo podrán leer en los libros. The Independent ha publicado que el aumento de las temperaturas significa la erradicación de los osos polares del su hogar ártico. El único lugar donde podrán verse será en los zoológicos. Durante los últimos años, esta historia ha aparecido muchas veces, gracias en primer lugar a un informe publicado en 2002 por la Asociación para la Defensa de la Naturaleza, y más tarde, en 2004, en otro publicado por la Evaluación del Impacto del Clima Ártico. En ambos se trataba en detalle la investigación llevada a cabo en 2001 por el Grupo de Especialistas en Osos Polares de la Unión Mundial para la Naturaleza. Pero lo que este grupo nos decía en realidad es que de las 20 distintas subpoblaciones de osos polares, una o posiblemente dos estaban descendiendo en la bahía de Baffin. Más de la mitad se había comprobado que permanecían estables y 2 subpoblaciones estaban aumentando su número de individuos en el mar de Beaufort. No solo eso, también se ha informado de que la población mundial de osos polares ha aumentado drásticamente en las últimas décadas, de unos cerca de 5.000 ejemplares en la década de los 60 hasta los 25.000 actuales, gracias a una regulación estricta de su caza. En contra de lo que cabría esperar, y desde luego esta noticia no aparece en ninguna de las historias que últimamente se cuentan, las 2 poblaciones menguantes se localizan en zonas en las que la temperatura ha estado descendiendo durante los últimos 50 años, mientras que los 2 grupos que han crecido se ubican en zonas en las que la temperatura ha aumentado. Del mismo modo, el comentario de Al Gore sobre osos ahogados sugiere un proceso en continuo deterioro. El hecho real es que se produjo un único caso con 4 osos muertos justo el día después de una tremenda tormenta en una de las zonas en las que la población de osos está creciendo. La población de estos animales mejor estudiada vive en la costa oeste de la bahía de Hudson. La reducción de su censo en un 17% desde los 1.200 de 1987 a los menos de 950 de 2004 ha sido sobradamente reflejada en la prensa. Lo que no se ha dicho, sin embargo, es que desde 1981 la población ha subido de forma espectacular, desde apenas 500 ejemplares, con lo que se demuestra que no hay ningún temor de desaparición. Además, en ningún medio de comunicación se ha mencionado que entre 300 y 500 osos mueren cada año por disparos, con un promedio de 49 osos abatidos en la costa oeste de la bahía de Hudson. Incluso tomando la historia del descenso de población como un dato fiable, significa que el calentamiento global es responsable de la muerte de 15 osos al año, mientras que los rifles de los cazadores se llevan por delante a 49 de ellos. En 2006, un biólogo del gobierno canadiense, experto en osos polares, resumía la discrepancia entre los datos reales y los publicados. Resulta estúpido vaticinar la desaparición de los osos polares en 25 años basándose en un estado de histeria alimentado por los medios de comunicación. Canadá alberga 2/3 partes de todos los osos polares del planeta y el calentamiento global les afectará sin duda, pero en realidad no hay motivo alguno para el pánico. De las 13 poblaciones de osos polares que habitan en Canadá, 11 se mantienen estables e incluso están aumentando. No es cierto que por el momento vayan a extinguirse ni que se vean afectadas. La historia de los osos polares nos enseña 3 cosas. En primer lugar, hemos estado escuchando innumerables y exageradas quejas emocionales que no se apoyan en datos reales. Sí es probable que la desaparición del hielo dificulte de forma considerable el mantenimiento de los patrones clásicos de alimentación de los osos polares, y también es muy posible que su vida se parezca cada vez más a la de los osos pardos de los que proceden evolutivamente. Puede que su población descienda, aunque es altamente improbable un decrecimiento drástico. Es más, durante los últimos 40 años su número ha aumentado mucho, y hoy día las poblaciones son estables. Solo descienden en las áreas que se están enfriando. Ya nos han dicho que el calentamiento global provocará en una década la extinción de estos animales y que nuestros hijos solo podrán verlos en los libros de cuentos. En segundo lugar, los osos polares no son el único asunto que hay que tratar. Mientras solo escuchamos hablar de las especies en peligro, la verdad es que a muchas especies les va a ir mucho mejor con el cambio climático. En general, la evaluación del impacto del clima ártico
ha previsto que las regiones árticas van a experimentar un aumento en la riqueza de especies y una mayor productividad en su ecosistema. Tendrán menos desierto polar y más bosques. De hecho, la ACIA reconoce que las temperaturas más altas acarrearán consigo un mayor anidamiento de aves y una mayor presencia de mariposas. Esto no les arregla las cosas a los osos polares, pero estamos obligados a escuchar las dos versiones de la historia. El tercer asunto es que nuestras preocupaciones nos llevan a centrar los recursos en las soluciones equivocadas. Se nos está diciendo que la situación precaria de los osos polares demuestra la necesidad de reducir de manera drástica las emisiones de gases de efecto invernadero relacionados con el calentamiento global. Aunque aceptemos la absurda idea de tomar como dato de partida la población de osos polares que retozaban en la bahía de Hudson en 1987, demostrando que perdemos 15 osos al año, ¿qué podemos hacer al respecto? Si para ayudarles recortamos la emisión de gases de efecto invernadero, en el mejor de los casos podremos evitar 15 muertes al año. Más adelante podremos comprobar que en realidad esos datos no son ni mucho menos tan optimistas. Es probable que tan solo se lograran salvar 0,06 osos por año. Al mismo tiempo, 49 osos de esa misma población mueren a balazos cada año, y contra eso sí es bien fácil actuar. Por tanto, si realmente queremos una población estable de osos polares, debemos ocuparnos primero de los rifles que causan esas 49 muertes, lo que sería sin duda una estrategia más práctica y viable. Aunque una vez más, no es esta la solución de la que más se habla. Pocas veces se oye decir en el debate sobre el clima que se va a hacer todo lo posible por mejorarlo. En cambio, se escucha hablar continuamente sobre la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Este planteamiento estaría bien si nuestro único objetivo fuera esa reducción de gases, pero parece obvio que de lo que se trata es de mejorar las condiciones de vida de los seres humanos y del medio ambiente que nos rodea. Es posible que en algunos casos esa reducción de emisiones sea la solución más acertada, pero en la mayoría de situaciones no es así. Debemos preguntarnos si no tendría más sentido ayudar a 49 osos de forma económica y sencilla que beneficiar a 0,06 osos a más largo plazo y con costes elevadísimos. Y así, uno tras otro van cayendo los falsos mitos inculcados por los proponentes de esta falsa teoría científica. Un poco más adelante podemos leer sobre las muertes provocadas por olas de calor que siempre se publicitan como las peores de la historia. La ola de calor que arrasó Europa a comienzos de agosto de 2003 fue excepcional en muchos sentidos. Resultó una catástrofe de proporciones desoladoras. Con más de 3.500 fallecimientos tan solo en París, Francia sufrió cerca de 15.000 muertes por esa ola de calor. Otras 7.000 personas murieron en Alemania, 8.000 en España e Italia y 2.000 en el Reino Unido. El número total de fallecidos ascendió a más de 35.000. Como es lógico, este suceso se convirtió en una poderosa metáfora para la versión tremendista de un futuro más cálido y para la necesidad inminente de ponerle freno. Desde el grupo ecologista Instituto de Política de la Tierra, los primeros en aportar cifras totales de muertos, se declaró que la difusión a gran escala de la magnitud de esta tragedia ayudará probablemente a la reducción de las emisiones de carbono. Para muchos de los millones de individuos que han sufrido estas olas de calor exageradas y para los allegados de las decenas de miles que han fallecido, la reducción de emisiones de carbono se convierte en un asunto de índole personal. Este tipo de informes alimenta la percepción pública de que la ola de calor es un indicador evidente del calentamiento global. Pero a veces la creencia popular se equivoca. Un reciente estudio académico ha analizado esta teoría y ha llegado a la conclusión de que, aunque las circunstancias se revelaban poco habituales, desde 1979 se han estado produciendo de forma habitual anomalías térmicas similares e incluso más cálidas que esta. De hecho, aunque la cifra de 35.000 muertes resulte terriblemente alta, en principio deberíamos aplicar un trato idéntico a todas las muertes, y desde luego esto no está ocurriendo así. Cuando en el Reino Unido fallecen 2.000 personas por culpa del calor, se genera una alarma pública que aún se sigue escuchando. No obstante, la BBC emitió recientemente una noticia bastante breve en la que se informaba de que las muertes producidas por frío en Inglaterra y Gales durante los últimos años rondaban los 25.000 casos cada invierno, y añadía casualmente que en los inviernos desde 1998 a 2000 la cifra se elevó hasta los 47.000 fallecidos cada año. La noticia continuaba planteando que el gobierno debería poner a disposición de los ciudadanos más combustible en invierno y que la mayoría de las muertes se producían como resultado de accidentes y ataques al corazón. Resulta curioso que un solo episodio de muertes por calor, con 35.000 muertes entre diversos países, pueda levantar a todo el mundo en armas, mientras que 25.000 y hasta 50.000 muertes por frío en un solo país cada año pasen casi desapercibidas.
Como es lógico, nuestra intención es ayudar a que no se produzcan otras 2000 muertes por calor en el Reino Unido. Pero parece lógico que también pretendamos evitar más muertes provocadas por el frío. En el conjunto de Europa cada año mueren unas 200.000 personas por exceso de calor. No obstante, la cifra de europeos fallecidos por exceso de frío se acerca al 1,5 millones anual. Es más de 7 veces la cifra de muertes por calor. Tan solo en la última década, Europa ha perdido cerca de 15 millones de personas por culpa del frío, más de 400 veces superior a la cifra tan manejada de muertes por calor en 2003. El hecho de ignorar tan fácilmente estas muertes y centrarse con esa misma facilidad en las causadas por el calentamiento global demuestra un enorme fallo en el funcionamiento de nuestro sentido de la proporción. En definitiva, si estos son los datos que se ocultan al público, tal y como nos los presenta un escéptico moderado que no pone en duda la realidad del calentamiento global o el cambio climático antropocéntrico, entiendo que deberían servir de aliciente para que todos aquellos que se jactan de ser seguidores de la ciencia y se les llena tan fácilmente la boca con la palabra negacionista, se decidan a prestar atención a todos aquellos científicos, divulgadores, investigadores que presentan datos, teorías y realidades comprobables distintas a las del pretendido pensamiento único oficial. Existen sobre este tema documentales, ponencias, testimonios y aportaciones muy valiosas y próximamente quisiera presentar algunas de las más relevantes en este canal. Es uno de los temas que nos puede afectar más gravemente y nos conviene estar atentos, pues sin duda va a resurgir con fuerza en el escenario post-pandémico, y es solo a través del conocimiento que podemos detener los planes de la pseudoélite globalista.